Buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio a la lección bíblica de esta mañana. Vamos por la lección número 4, que se titula Siguiendo al Consolador, siguiendo el ejemplo del maravilloso Consolador. Vamos a esperar un momentito porque necesito poder pasar la diapositiva. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. No vamos a buscar las citas bíblicas porque son varias y queremos aprovechar bien el tiempo, pero lo que hacemos es dar un recordatorio, un repaso de lo que ocurrió, de lo que ocurre o se relata en cada uno de estos momentos en los evangelios, y aplicando lo que estábamos viendo en la lección anterior, de que los deseos de nuestro corazón o lo que hay en nuestro corazón eventualmente tiene que salir a la luz, o nosotros aprender a determinar qué es lo que hay en nuestro corazón. Entonces vamos a ver cómo lo hizo nuestro Señor. Por ejemplo, en el pasaje de Mateo 8:23, cuando estaban ellos en la barca, eventualmente surgió a raíz de esa circunstancia la desconfianza que ellos tenían. Vamos a tratar de recordar la lección anterior poquito a poco. Es decir, el problema no fueron las circunstancias, sino que a raíz de esas circunstancias se mostró lo que había en el corazón. Había falta de confianza en el Señor. En Mateo 12:38, por ejemplo, cuando los fariseos piden señal, realmente ese no era el punto. Ellos no necesitaban una señal. Lo que estaban mostrando era la incredulidad de su corazón y la rebelión. En Mateo 16:21, cuando Pedro está, dice, reconviniendo al Señor, sus palabras fueron: Señor, en ninguna manera esto te acontezca. Nosotros vemos que salió a relucir el orgullo de Pedro. ¿Por qué el orgullo? Porque ¿quién era Pedro para que le diera un consejo al Señor de qué hacer o qué no hacer? Y muchas veces nosotros vamos a comportarnos de esa manera, queriendo decirle a Dios cómo debió actuar. En Marcos 7:1, que hubo el asunto de la controversia porque los discípulos no se lavaban las manos para comer. ¿Qué fue lo que surgió ahí? ¿Qué se mostró con esa reacción de los fariseos? Pues legalismo, ceguera espiritual, o sea, no ver lo que realmente es importante. En Marcos 10, cuando se nos relata sobre el joven rico, que muy hábilmente nos explicó nuestro hermano Eduardo sobre esta parábola, ¿qué surgió ahí? ¿Qué se mostró eventualmente? O más bien, ¿qué hizo Cristo? ¿Cómo le trató para que pudiera mostrarse lo que verdaderamente había en el corazón? Autojusticia, egolatría. En Lucas 15, que es la parábola que recientemente también nos fue enseñada por el hermano Eduardo, que llamamos del hijo pródigo, pero que le quiso llamar hermano más bien el padre pródigo y los dos hijos. Pero ¿qué surge a raíz de esa enseñanza? ¿Qué se muestra? Igual la autojusticia del hermano mayor, la falta de misericordia. En Juan 4, cuando la mujer del pozo, la samaritana, con esa conversación que Cristo tiene con ella, hace relucir o saca lo que hay dentro de ella, que es sed espiritual. 5 maridos has tenido. ¿Qué se muestra en todo eso, en toda esa historia? Lo que realmente hay en el corazón y su ceguera. Estos son ejemplos bíblicos de cómo Cristo trató a personas para que pudieran llegar a ver cuál era
verdaderamente el asunto de fondo, el problema, no las circunstancias, no las personas que me rodean, sino que había algo en el corazón que tenía que salir a la luz. Hacemos un pequeñito repaso de otra cosa que es muy importante y que vimos en la lección anterior, y es cómo llega un deseo, que no necesariamente es pecado, a controlar nuestro corazón y a convertirse en pecado de idolatría. Primero tengo un deseo, que puede ser incluso por algo bueno, pero cuando ese deseo se vuelve impetuoso, que ya me causa afán y ansiedad, aquel deseo, luego voy a decir que no es que solo lo deseo, es que es una necesidad para mí, y después de que ya estoy convencido de que es una necesidad para mí, tengo la actitud de decir, tienen que ayudarme a conseguir esto que yo quiero, y el que no me ayude, entonces va a haber una confrontación, un problema, porque alguien no lo considera así. Y eventualmente entonces va a entrar un desánimo en la persona, una inconformidad por no obtener lo que quiere tan vehementemente, y comportarse pecaminosamente, castigando a los demás, a las personas que él considera tropiezos para alcanzar sus deseos. Bien, para la lección de hoy vamos a empezar por los 3 elementos que son de cada lección: un concepto, una personalización del concepto y nuestra relación con los demás. Lo primero que vamos a tener en cuenta es una preocupación personal por entender cómo puedo yo ser útil a Dios al ayudar a otros, o lo que puse yo ahí, el ministerio personal efectivo. Recuerden que nosotros tenemos que tener un concepto de la palabra ministerio bíblico, y cada uno de nosotros tenemos un ministerio personal. Ministerio significa nuestra área de servicio, cómo estamos ayudando a los demás. Tenemos que preguntarnos cómo, examinarnos si estamos siguiendo el ejemplo de Cristo al tratar de ayudar a otros, porque puede ser que nuestras intenciones sean buenas, pero no estamos haciéndolo correctamente, no estamos tratando de ayudar siguiendo el ejemplo de Cristo. Y luego, que nosotros no seamos personas que estamos huyendo de la posibilidad de ayudar, sino más bien buscando oportunidades para ayudar. Eso lo vamos a tener en cuenta en la lección de hoy. Para que tengamos, para hacerlo más claro, voy a poner en nuestras mentes casos específicos que tal vez ya al describirlos en nuestra mente ya podemos decir quién conozco yo que está así o asá, o he pasado por esa circunstancia, para que vean lo necesario del estudio bíblico que nosotros estamos teniendo. Ejemplo, conocemos a alguien cuyo matrimonio está en conflicto. Están, como les dije alguna vez, 2 personas que algún día se amaron y se prometieron amor eterno, hoy en día casi no se soportan y viven en conflictos constantes y son cercanos a mí. ¿Qué pudiera hacer yo? ¿Cómo ayudo a esa pareja que está teniendo graves problemas en su matrimonio? O bien unos amigos que tenemos, a los cuales queremos mucho, y ya sea que los visitamos o ellos nos visitan, pero sus niños son lo que llamamos insoportables, indisciplinados, mal educados, y entonces las señoras comienzan a desesperarse y muchas veces después de que la familia que estaba visitando se va, están todos los comentarios contrarios a estos niños tan insoportables, pero más bien es cómo pudiéramos nosotros ayudar a esa pareja que obviamente está teniendo problemas para educar a sus niños, cómo pudiéramos ayudarle.
La pérdida de un ser querido. Aquí puso un esposo o una esposa, pero puede ser cualquier ser querido del cual somos privados, ya sea por abandono o por muerte. Y ambas cosas causan grave dolor, grave tristeza, lo cual también es natural, pero puede llegar a un nivel de depresiones que ya le impida funcionar bien en su vida diaria. ¿Cómo ayuda a esa persona que parece que desde que perdió a su esposo o a su esposa o a su hijo? Y quisiera que de verdad, con estos ejemplos, pensemos que puedo ser yo el que pierda a mi esposa, a mi hija. Puede ser usted el que pierda a su hijo, a su esposo, a su esposa, a su madre, a su padre, y caer en una condición de ánimo muy difícil de superar. Pero ¿quién te va a ayudar? Se supone que los cristianos alrededor tienen que tener una forma de cómo ayudar. Un hijo rebelde, un hijo al cual ya no se le puede ni aconsejar, no acepta el consejo, ha cerrado sus oídos. ¿Cómo tratamos con una persona que no quiere ser ayudada? ¿Cómo tratamos con alguien del cual nos damos cuenta, si es que nos damos cuenta, porque este tipo de pecados pasa, no se quiere hablar al respecto de ellos, pero personas que vienen a la iglesia, están comprometidos con la iglesia y viven en una vida de lujuria secreta, atrapados por pecados, por decir algo, como pornografía o cosas así. Un conocido adicto al trabajo, y es un buen amigo, pero sabemos que está haciendo algo incorrecto, que se dedica a su trabajo de una forma tan desmedida que descuida a su familia y sus otros deberes, incluso hasta la iglesia, por su trabajo. ¿Cómo llegamos a esa persona? Y lo puse porque viene también en el libro que estoy leyendo, que me ayuda a preparar las lecciones, y pensé, la gente cree que los pastores no ocupan que los ayuden. Los pastores, la gente tiene un concepto de los pastores que son las personas que tienen que ayudar a todos los demás, pero ellos son como infalibles y no tienen necesidad de ayuda, pero no es así. Gracias a Dios, nosotros que hemos comprendido la pluralidad del liderazgo bíblico, sabemos que entre los pastores necesitamos saber ayudarnos, porque hay quienes pueden llegar a la frustración de saber, yo amo al Señor, yo amo el ministerio que el Señor me ha dado y me encanta predicar y enseñar su palabra, pero no sé aconsejar. Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta como motivación para seguir en este curso bíblico. Nos enfrentamos a una situación que es muy dolorosa, pero es la realidad que nosotros vivimos. En las iglesias, cuando se presentan problemas, ahora hay una tendencia a pensar que de esos problemas que se presentan específicos, la Biblia no tiene principios claros al respecto de eso. Y entonces comienzan incluso hasta pastores a mandar a las personas con problemas donde un profesional, llámese profesional, un psiquiatra o un psicólogo. Esto está sucediendo. Esto está sucediendo porque pensamos que no hay principios bíblicos cómo tratar esos problemas como los que recién describí, y que esos problemas se salen de nuestro ámbito y tienen que consultarse con alguien que ha sido preparado secularmente en una universidad al respecto de los problemas de la vida. Eso, mis hermanos, está muy, muy mal. Vamos a ir entonces a la segunda epístola a los Corintios en el capítulo 5 y vamos a leer los versículos del 14 al 21. Segunda a Corintios 5, del 14 al 21. Estemos atentos a la lectura de la palabra de Dios. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto,
que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Versículo 21, muy importante. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En estos versículos leemos sobre una misión que Dios nos dio a todos los creyentes, y que no es una misión que usted puede aceptar o rechazar, sino que como creyente le fue dado. Cómo lo haga, de bien o mal o mediocre, ya es diferente, pero es una tarea que Dios da a todo creyente, y es la de ser un embajador. Nosotros somos embajadores de Cristo, es decir, nosotros estamos en este mundo, pero somos súbditos de un reino que es espiritual, y el Rey, que es Cristo, tiene un mensaje que dar a la humanidad. Nosotros como embajadores traemos ese mensaje. Como puse ahí, lo que Dios desea comunicar en una situación específica es también nuestra tarea. Porque podríamos pensar que este ser embajador de Cristo se refiere nada más a la proclamación del Evangelio. Y entonces dejaríamos esta labor de embajador de Cristo solo a los expositores de la palabra de Dios, los predicadores. Pero este texto es inclusivo, está hablando Pablo de él y de todos los creyentes por el contexto. Todos nosotros, se nos encargó a todos nosotros la tarea de ser embajadores, es decir, tenemos un mensaje que dar de nuestro Rey en cada situación particular. Volvemos a los ejemplos que había descrito antes. En cada una de esas situaciones difíciles donde se necesita ayuda, yo voy a tener que saber cuál es el mensaje de Dios que yo debo comunicar a estas personas que están en conflicto, en problemas, en tristezas. Pero ¿cómo debo hacerlo? Debo entonces ir al ejemplo bíblico, que es, entonces, número 1 es llevar el mensaje. Número 2, hay que usar un método, no el que nosotros queremos, sino el método de Dios. ¿Cómo es que Dios quiere que yo actúe en cada situación particular en la que Él me pone? Porque nosotros tenemos que aplicar la doctrina que nosotros creemos. Si nosotros decimos que Dios es soberano y Dios nos pone en una situación, entonces también tenemos que entender que Dios nos puso en esa situación y nos rodeó de esas personas porque está esperando de nosotros algo, nos está enviando con un mensaje, y ese mensaje tenemos que darlo siguiendo el ejemplo de Cristo. Pero al hacer esta tarea, yo tengo que ser hábil para que el carácter de Dios sea entendido por las personas a las cuales
yo voy a tratar de ayudar, es decir, hacerles entender por qué Dios hace lo que hace y tratar primero yo de entender lo que hay detrás, por qué Dios hace lo que hace. Entonces esto lo puse en negrita para que sea nuestro propósito y meta entenderlo. Debemos aceptar nuestro llamado para ser embajadores y procurar fielmente llevar su mensaje, el mensaje de nuestro Rey Cristo, usando sus métodos para que todos sepan cuál es el carácter de Dios. Y es tan necesario porque hoy en día todo el mundo tiene su propio concepto de Dios. Nosotros estamos llamados a llevar y a realizar esta tarea con el fin de que se entienda quién es Dios realmente y qué es lo que Dios pide de aquellos que le necesitan y que aparentemente están buscándole. Y digo aparentemente porque hasta que el Espíritu Santo no haga la obra en el corazón, nadie busca a Dios. Y hablando sobre nuestro propósito, entonces va a ser que describo aquí: ser usados por Dios para producir cosecha de buen fruto en la vida de los demás, aunque ellos permanezcan en las mismas circunstancias con las mismas personas. Y aquí es importante, hermanos, voy a aclarar lo que estoy diciendo. Cuando enfrentamos, o más bien cuando alguien alrededor de nosotros, alguna de esas personas con las que Dios nos pone a tratar, hermanos, hermanas, primos, compañeros de trabajo, hermanos de la iglesia, familiares, esposos, esposas, hijos, etcétera. Al considerar el problema en que están metidos, lo más fácil para nosotros es, como veíamos la vez anterior, culpar a las circunstancias o personas involucradas y querer cambiar eso. Entonces, veamos el caso primero, una pareja con problemas matrimoniales. La solución más fácil es decirle, déjelo, él es insoportable, no, usted sola estaría mejor, o usted solo estaría mejor. Y entonces nosotros estamos pensando en sus circunstancias y no en el problema de fondo, que es el problema del corazón. ¿Qué diferencia sería y qué precioso sería si nuestra forma de aconsejar es tal que aunque ese esposo insoportable o esa esposa insoportable, claro que lo deseable es que cambie, pero si incluso no cambiara, la persona a la que nosotros estamos aconsejando deja de vivir en angustia e infeliz. ¿Por qué? Porque ya sabe lidiar con esa situación. Pongamos esto en todos los demás casos. Las circunstancias de las personas a las que nosotros queremos ayudar no siempre podrán cambiar. Si nosotros vamos a las circunstancias, estamos curando, por eso ahí lo puse, curitas versus cirugía mayor. Es decir, tenemos una herida grave y ahí se ve feo. Yo puedo hacer lo que dice Jeremías que hicieron los profetas falsos: curaron la herida de mi pueblo con liviandad. Entonces le hago algo ahí, le pongo un anestésico, algo para que no le duela, tapo aquello y póngase manga larga y no parece que hay nada. Y estoy atacando solo las circunstancias, haciendo un alivio temporal del asunto, y eso no es la solución. En cambio, si se va a la raíz del asunto, a ver si es que ahí hay algo que hacer, hay que coser o hay que arrancar algo que está malo, se hace y eventualmente aquello va a sanar. Una vez más, hermanos, cuando enfrentemos problemas, nosotros mismos o las personas que nos rodean, dejemos de tratar de encontrar soluciones que son curitas, que son temporales, que afectan solo el entorno, porque a veces sí el entorno tiene que cambiar. Hay situaciones en las que tienen que hacerse ciertos cambios circunstanciales, es decir, va a haber necesidad de hacer unos cambios, dejar un trabajo en ciertas circunstancias, dejar una escuela y pasarse a otra. Pudiera ser que eso sea necesario, pero por ejemplo, si estamos en ese ejemplo, en este caso que les digo, de alguien que está en un colegio y tiene unos problemas ahí,
Y si nosotros creemos que el problema es el colegio, los profesores y sus compañeros, y lo cambiamos a otro colegio, y si el problema sigue en el corazón del individuo, ¿qué creen que ocurrirá? En el otro colegio va a haber problemas con los profesores, compañeros, etc. Para ayudar a una persona eficientemente, esa persona tiene que poder, incluso en ese colegio, con los mismos compañeros, mismos profesores, poder superar el asunto y salir adelante. Y ahí sí que hemos ayudado. No hemos nada más puesto una curita. Entonces, el cambio correcto, para que sea el cambio del corazón, involucra 4 aspectos. No son pasos, no es nada más que hago esto, luego esto, luego esto. No se trata de un método así. Se trata de aspectos que hay que tener en cuenta y que se usan uno por uno o todos a la vez. Amar, conocer, hablar y hacer. Y vamos a especificar qué es cada uno de ellos. Como estamos siguiendo el ejemplo de Cristo, el ejemplo, cómo Dios trató con nosotros, nosotros tenemos que tratar con los demás. Y el número 1 es amar. Dios, que vio a una raza humana caída y sin esperanzas, quiso comprometerse y hacer un pacto con su pueblo para cambiar ese pueblo. Y eso es lo que nosotros llamamos el nuevo pacto. Y eso lo hizo por amor. Él amó a un pueblo y hizo un pacto con ese pueblo. Igual nosotros, al ver una situación de necesidad, una persona en necesidad, tengo que entonces querer tomar un compromiso de ayudarle. ¿Y qué es en este caso ayudarle? Enseñarle por medio de la palabra de Dios y de nuestra conducta cómo cambiar, cómo Dios puede cambiarle. Eso se hace en el aspecto del amor. Ahora bien, ¿qué más hizo Dios? Tuvo interés por aquellos que necesitaban la salvación. Nosotros nunca vamos a poder ayudar si no conocemos a las personas que necesitan ayuda.Nosotros somos muy hábiles para criticar y fácilmente criticamos lo que alguien hace malo. Eso no es sano, porque incluso si yo dijera, alguien está haciendo algo malo, voy a ir a corregirle, pero es una persona que nunca ni siquiera he tomado el tiempo para conocerle, para entablar una relación con esa persona. No va a servir de nada la ayuda. Si tenemos a alguien alrededor, y hablo de familiares porque incluso nuestros familiares, usted, esposo, ¿cree que conoce verdaderamente a su esposa? Esposa, ¿cree que lo conoce verdaderamente? Hermanos de sangre, familiares, compañeros, ¿cree que lo conoce? Porque nosotros vemos una parte de la persona, lo externo, ciertas cosas, pero para poder conocer una persona se necesita algo más, que es conocer sus creencias, cuáles son sus metas, sus esperanzas, sus sueños, sus valores, sus deseos. ¿Cómo hago yo para saber eso? Cuando ya yo llego a ese nivel en el que hay una persona que necesita ayuda y entonces yo me comprometo, quiero ayudar a esa persona. ¿Cómo le voy a hacer? Lo primero que tengo que hacer es conocerle. No puedo caerle con el consejo porque va a ser una corrección infructuosa. La persona no va a recibir el consejo si usted nunca se ha acercado a conocerle. Y conocerle, vuelvo a repetir, no es conocer ciertas cosas de esa persona. Pensémoslo así. A las personas que tenemos al lado, ¿realmente las conocemos o nada más conocemos cosas de ellos? Y sabemos que en un sentido profundo solo Dios conoce el corazón, pero tenemos interés de conocerles. Vamos a ir a Hebreos 4, 14 y 16 a ver el ejemplo de Cristo. Hebreos capítulo 4 y los versículos del 14 al 16.
El título nos dice mucho. Jesús, el gran sumo sacerdote. Recordemos que es un sacerdote es un mediador. Y nosotros también estamos llamados a ser sacerdotes del Señor. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hay un conocimiento que puede ser nada más intelectual y otro un conocimiento por experiencia. Dios sabe todas las cosas, conoce absolutamente todas las cosas, pero al hacerse hombre Jesucristo, experimentar como hombre lo que es la humillación del ser humano, no sabe solo de una forma intelectual las cosas, sino por experiencia. Cuando usted dice, a mí me duele, sepa que a Cristo le dolió. No que Él sabe cómo es el dolor, no, que a Él le dolió. Cuando usted esté cansado y agotado, sepa que ese mediador que tenemos ante el Padre sabe lo que es estar agotado y cansado. No es nada más que sabe porque conoce acerca de eso, no, porque Él estuvo cansado y agotado. Y así en todas las circunstancias, Él se hizo como nosotros para tener, lo que dice aquí, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Por eso es que puede compadecerse, porque tomó forma humana y participó de lo mismo que nosotros. Siguiendo ese ejemplo, nosotros no tenemos que solamente saber el problema de otra persona, sino procurar, como dice el dicho popular, ponernos en los zapatos de otro. Tratar de ponernos en las circunstancias hasta donde pueda, saber cómo es lo que está pasando. Y si no podemos, igual le llevamos al que sí sabe todas las cosas, a Jesucristo, el sumo sacerdote. Entonces, amar, conocer y hablar. ¿Cómo podemos ayudar a otra persona a ver su situación con claridad? El otro día les decía que espiritualmente no hay nadie que tenga una vista 20/20, es decir, que vea perfectamente. Todos tenemos algún grado de ceguera, y es con la palabra de Dios que nosotros nos ponemos la graduación, por decirlo así, de los anteojos que ocupamos para ver claramente, porque nosotros cuando estamos en problemas, al igual que nuestros hermanos cuando están en problemas, no ven las cosas claramente, no las ven como las deberían ver. Entonces tenemos que ir a la palabra del Señor. La Biblia dice que la Biblia es como un espejo, para que vea realmente las cosas como son. Aprendemos entonces a hablar la verdad en amor y a mostrarle. No es como usted, muchas veces, pensemos esto y analicémoslo personalmente. ¿Cuántas veces hemos hablado con alguien que tiene un problema, un asunto, y nosotros en el fondo estamos diciendo, no está entendiendo, esa no es la realidad, se está haciendo una idea errónea de la situación? Bueno, nosotros tenemos que pedir la sabiduría del Señor y hablar con sabiduría para hacerle ver dónde está el problema. Por ejemplo, en la pareja que tiene problemas, ella está convencida que sería feliz si él se muere, porque es insoportable, pero nosotros por la palabra del Señor le hacemos ver que esa no es la solución, porque está viendo las cosas completamente nublado por el sufrimiento, por su pecaminosidad misma, y con la palabra de Dios le hacemos ver claramente que no, lo que necesita es a Cristo, y como necesita tanto a Cristo y no tiene a Cristo,
está en la situación que está. Y el último es hacer. Debemos ayudar a otros a aplicar lo que la Biblia nos enseña, lo que vamos aprendiendo de ella en cada situación particular. Y eso nos lo habla muy claramente la epístola de Santiago. Necesitamos ser hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores. Si nosotros venimos a una iglesia domingo a domingo, abrimos la Biblia, leemos lo que aquí hay, escuchamos, participamos, y si eso no podemos ir a aplicarlo el día siguiente a nuestra vida, en la forma en que trabajamos, en cómo tratamos a nuestros compañeros de trabajo, nuestros hijos, nuestros cónyuges, nuestros vecinos, si eso no podemos aplicarlo, solamente somos oidores olvidadizos. Entonces no estamos siguiendo el ejemplo de Cristo. Amar, conocer, hablar y hacer. Las palabras son importantes y el hacer es importante. La gran pregunta para todos nosotros, en este momento particular en que nos encontramos, pensemos, analicemos. Dios nos ha puesto para ser uno de sus instrumentos y tenemos que responder sí o no. O vamos a evadir la pregunta y no quiero pensar porque ya sé la respuesta. Yo sé que sí, que Dios me puso en esta circunstancia para que yo ayude, pero yo no quiero ayudar. Una vez más, ¿dónde te ha puesto Dios en esta circunstancia, en esta semana? ¿En qué circunstancias te ha puesto Dios para ser uno de sus instrumentos? Y recalco esto, hermanos, nosotros creemos en la soberanía de Dios. Las cosas no ocurren porque ocurren, es Dios que está detrás de todas las cosas, incluso de las cosas malas que nos puedan suceder. Es Dios que está detrás y estamos viendo esas circunstancias como una oportunidad que nos da Dios para ayudar. Vamos a repasar los conceptos. Dios nos llama a ser embajadores. No es opcional. Si usted no quiere ser embajador, está diciendo no quiero ser cristiano. No hay otra opción. Nos llama a ser embajadores. Pero nosotros no vamos a tratar con los problemas de una forma externa nada más. Vamos a dejar de estar poniendo curitas y vamos a hacer lo que tenemos que hacer, ir con la palabra de Dios y tratar al corazón, porque recordemos que todo es un asunto del corazón, usando el ejemplo de Cristo: amar, conocer, hablar y hacer. Juan, en el Evangelio de Juan 13, el versículo 34 se nos dice, Cristo dice cómo serían sus discípulos y serían conocidos por algo, y su característica es el amor. ¿Estamos siguiendo eso? Personalicemos. En esa circunstancia particular, ojalá venga a nuestras mentes, ¿cuál es esa circunstancia particular en que el Señor lo tiene? Y una vez que le recordó, digo, ¿cómo estoy siendo yo embajador de Cristo en esta circunstancia particular? ¿Cuál es mi motivación cuando yo trato con las personas? ¿Estoy pensando así? ¿Cuál es el mensaje de Dios que yo puedo dar? ¿O siempre estoy en mis relaciones con las demás personas pensando qué puedo obtener de ellas? Esto es serio, hermanos, porque la relación de unos con otros va a generar la necesidad de ayuda mutua. Pero entonces, si yo soy egoísta y no quiero ayudar, entonces no me relaciono, precisamente para no ayudar. Lo que pasa es que eso va a cosechar un fruto horrible. No va a haber tampoco una mano de ayuda cuando la necesitemos. Eso está escrito mal, ¿verdad? Sometimiento al mensaje, métodos y carácter del rey al que nosotros representamos. Una vez que estamos convencidos de que sí, que Dios nos dio una tarea y que somos embajadores de Cristo, nosotros no vamos a hacer las cosas a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Si nosotros no tenemos esto en cuenta, pronto entraremos en los mismos métodos que el mundo usa. Y por eso es que
En el mundo hay pleitos, disensiones, iras, etcétera, etcétera, porque ellos usan los métodos de los hombres, y los métodos de los hombres son violentos. Los métodos de Cristo nosotros somos llamados pacificadores. Vamos a pedir al Señor que nos enseñe a aprovechar cada situación en la que Dios nos pone, y siempre preguntándonos: ¿cómo puedo ayudar? Oh Dios mío, ¿cómo puedo ayudar yo? Así hagámoslo cuando oremos: Señor, ¿cómo puedo ayudar? El autoexamen es, porque nosotros recordemos que desde las lecciones anteriores estoy diciéndolo, todo va a ser un autoexamen, un examen honesto, un examen con sinceridad, y nadie aquí va a salir con calificación 100 en todo, no es real. Nosotros fallamos en mucho, y haciendo este examen y viendo en lo que estamos débiles, vamos a procurar mejorar, porque si no hay deseos de mejorar, sería responder a esa pregunta: yo no quiero ser embajador, yo no quiero ser cristiano. Y siempre teniendo en cuenta esto: solo Dios es el que puede cambiar los corazones, ya lo sabemos, pero Dios no lo hace de una forma mágica o apareciendo en una nube y hablándole a las personas. Dios ya no hace eso. Dios decidió y Él determinó, según lo especifica su palabra, cómo trata Él con los hombres. Y Él trata a los hombres por medio de otros hombres. Es decir, Él llega a los pecadores por medio de pecadores que les exponen la verdad de la palabra. No que yo pueda cambiar a alguien, no, yo puedo ser un instrumento de Dios para que el corazón de aquella persona sea cambiado y eventualmente ver el bendito fruto de un cambio para bien. Nosotros cuando pensamos en algo así, nos podemos tal vez sentir: la tarea es muy dura, muy difícil, qué miedo hacer esto, de ayudar a otros. Pero no seamos cobardes, porque la Biblia dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. No entrarán, dice Apocalipsis, los cobardes. Entonces, con valentía no pensemos en lo que va a costar, pensemos en lo lindo, en lo precioso que será ver fruto, en lo precioso que será ver a alguien que necesitaba ayuda, a la cual yo, por la gracia de Dios, pude ayudar y verle bien, y verle que superó aquel problema, y verle que superó aquella deficiencia, porque estamos para ayudarnos unos a otros. O yo mismo, qué alegría voy a tener cuando con humildad recibo un consejo, lo recibo y ya supero algo que era una deficiencia mía. Pensémoslo así. Entonces, vamos a tener de tarea buscarlas, esas oportunidades específicas para ayudar, es decir, para el ministerio personal. Y como les decía en la primera lección, no se trata de algo que yo pueda evaluar ni que les vaya a preguntar. Aquí el que evalúa está en los cielos, y Él va a ver si nosotros, de todo esto que nosotros aprendemos en el domingo y somos instruidos de la palabra de Dios, porque aquí no estamos diciendo otros conceptos que no provengan de la palabra de Dios. Él va a juzgar si eso que yo estoy aprendiendo lo estoy aplicando. Si yo, que me digo seguidor de Jesucristo, estoy siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Recordemos que la palabra discípulo significa uno que va tras los pasos del otro. Entonces, Cristo ya nos dejó un camino trazado. Estamos siguiendo esos pasos para amar, para conocer a aquellos que nos rodean, para hablarles y para hacer algo por ellos. Que el Señor les bendiga, hermanos.